Buenos días a todos nuestros seguidores en redes sociales. Mi nombre es Jeffrey Garza, periodista de La República, y hoy tenemos el agrado de tener como invitada a Gisela Sánchez. Ella es directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, que nos acompaña hoy para hablarnos del reporte integrado de la compañía para 2020. Gisela, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Jeffrey, por la invitación para conversar de un tema que siempre es importante. Sabemos que tenemos pandemia, pero siempre es importante ver el largo plazo y sobre todo que las empresas Claro. rindamos cuentas de lo que estamos haciendo. Excelente. Gracias. Bueno, con el objetivo precisamente de transparentar todo lo que hace FIFCO, se hacen estos reportes. Cuéntenos un poquito de ese reporte, en qué consiste y por qué es importante para la empresa hacerlo público. Sí, como FIFCO es una empresa pública, desde que se fundó, hacemos un reporte o hacíamos un reporte de los resultados económicos de la empresa para nuestros accionistas. Pero hace más o menos 13 años decidimos empezar a hacer reportes no solamente para nuestros accionistas, sino en general para todos nuestros públicos de interés, para nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros consumidores, los medios de comunicación, el gobierno inclusive, decirles qué es lo que nos está saliendo bien, pero no solamente bien, sino qué oportunidades también tenemos de mejora. Y ya no solamente sobre los resultados financieros o económicos de la empresa, sino sobre también las dimensiones social y ambiental. ¿Qué estamos haciendo para agregar valor social o agregar valor ambiental? Y también cuáles son nuestras huellas, porque como toda empresa que opera tiene huellas, qué es lo que estamos haciendo para reducirlas y ojalá compensarlas e ir más allá. Entonces, este reporte integrado, que además es certificado por un organismo de primer nivel a nivel global que se llama Global Reporting Initiative, nos permite dar cuentas, rendir cuentas sobre las tres dimensiones, económica, social y ambiental, compartir cuáles fueron los temas más importantes del año en cada una de esas tres dimensiones y qué viene hacia adelante. Estos planes no son nada si no se definen objetivos. Gisela, hace algunos años ustedes anunciaron 7 compromisos de corte social, de corte ambiental. Algunos tenían como meta el año 2020, que fue un año dificilísimo para todos. ¿Cómo les fue con esos objetivos? Muchas gracias, Jeffrey, por la pregunta. Realmente nos fue excelente. De los 7 compromisos que hicimos, solamente uno no fue completado y fue precisamente el compromiso de llegar a 1 millón de horas de voluntariado, que lamentablemente debido a la pandemia no pudimos cumplir, porque por distanciamiento pues no podíamos hacer las jornadas tradicionales que hacíamos de voluntariado y logramos cerrar el año 2020 con casi 900,000 horas, 896,000 horas de voluntariado. Sí hicimos voluntariado durante el 2020 para hacer las cajas solidarias Imperial, para proyectos de Nutrivida y de FIFCO Oportunidades, que ahora le puedo comentar, pero fue básicamente el único que no se cumplió. Logramos todas las otros 7 compromisos que tenían que ver con ser un buen lugar para trabajar, con ser una empresa referente en consumo inteligente, no solamente de alcohol, sino también de azúcar, de sodio, de grasa, de todos nuestros productos. Logramos además erradicar la pobreza en una primera ola de empleados que vivían en vulnerabilidad y lanzamos digamos, un nuevo grupo que se generó y creció un poco por pandemia. Logramos también avanzar en nuestro proyecto de Airbrands, que lo que quiere es que nuestras marcas sean cada vez más livianas para el medio ambiente y más positivas para la sociedad. Y yo le diría que el más importante de los objetivos que logramos alcanzar y que a mí me parece el principal highlight del año 2020, es que logramos llegar a la gran meta que teníamos de 100% de reciclaje de nuestros envases de plástico y a casi un 90, de hecho un 87% de reciclaje de todos los demás envases que ponemos en el mercado. Perdón, tenía el micrófono apagado, disculpe. Cuéntanos un poquito de ese último objetivo precisamente que lograron cumplir, porque evidentemente ustedes al dedicarse al mercado de bebidas es mucho el plástico que producen al año y lograr reciclarlo todo me parece muy loable de parte de ustedes.
Sí, todas las empresas tenemos la responsabilidad de poner en el mercado, ojalá, los envases más amigables con el medio ambiente. Pero como para darle un dato, en el año 2008 nosotros estábamos reciclando alrededor del 25% de los envases plásticos que ponemos en el mercado. Y dicho sea de paso, nuestros competidores aún están en esos niveles o un poquito por debajo, después digamos, de tantos años. Nosotros nos pusimos una meta, como usted bien lo mencionaba, en el 2016, de que para el 2020 íbamos a acelerar nuestra tasa de reciclaje. Obviamente reciclamos productos no solamente de FIFCO, envases, sino también de la competencia. Y decidimos también que, a diferencia de las otras empresas, íbamos a reciclar todos los envases. No solamente plástico, que es muy importante, sino también aluminio, sino también Tetra Pak, hojalata y vidrio, es decir, todos los envases que nosotros utilizamos. Y nos pusimos esa meta de llegar al 100%. ¿Cómo lo logramos? Básicamente recolectamos a través de un sistema de ingeniería inversa. En lugar de llevar al mercado los envases llenos, recogemos de diferentes clientes, de diferentes instituciones de gobierno, escuelas y de otras empresas, envases que nosotros llevamos a nuestra planta de reciclaje para su procesamiento y disposición final, o sea, que se puedan utilizar. En el caso, por ejemplo, de los envases de plástico, los convertimos en otro envase de plástico, que se llama envase de RPET o plástico reciclado. Y adicionalmente, Jeffrey, a esa meta que alcanzamos del 100% de reciclaje, nos pusimos una meta que es muy ambiciosa y yo creo que muy visionaria, y es que estamos investigando para conseguir un nuevo envase que sustituya al envase de plástico, que sería un tipo de biopolímero. Es un envase que sería 100% de fuente natural. Estamos explorando caña de azúcar como fuente para crear ese envase. Es interesante porque si usted los ve uno a la par del otro, parece un envase de plástico, pero ese envase, al ser 100% de base natural y 100% compostable, nosotros lo podemos poner como cuando la gente hace compostaje, ¿verdad? En condiciones controladas de compostaje industrial a cierta temperatura, y con ciertas condiciones, y en menos de 90 días desaparece del medio ambiente. Que eso es realmente maravilloso, porque imagínense lo que significaría que en lugar de usar envases plásticos, usemos envases de PLA, que es este material, que en 90 días desaparece versus lo que dura un envase plástico, que puede ser 500 a 1000 años. Entonces, esa es nuestra iniciativa estrella, ahora que logramos alcanzar ese 100% de reciclaje, y ese es nuestro compromiso con Costa Rica. Si se ve el reporte, según los datos que contiene ahí, bueno, parte de los datos que contiene, FIFCO utilizó el 11% de sus utilidades netas a proyectos de sostenibilidad, incluso el año pasado. ¿Cómo fue posible todo eso un año tan complejo que golpeó a todas las industrias, incluyéndolos? Claro, no, nos golpeó mucho. De hecho, la razón por la cual subimos, de hecho, nosotros normalmente estábamos alrededor de entre un 7 y un 8% de las utilidades netas atribuibles a nuestros accionistas que invertíamos en proyectos sociales y ambientales. Venimos en el 2008, hicimos una medición y estábamos invirtiendo el 1% de lo que nosotros ganábamos como empresa en inversión social. Y nos pusimos también la meta de que íbamos a ir creciendo hasta alcanzar a las empresas líderes del mundo que están en ese 8%. ¿Qué pasó en el 2020? Es un fenómeno muy interesante. Mantuvimos muy estable el numerador. Recuerde que, digamos, para sacar un porcentaje están esos dos elementos, numerador y denominador. La cantidad que se invirtió fue muy similar, pero el denominador, que es esa utilidad, bajó. Entonces, eso hace que pasáramos del porcentaje de 8% que veníamos trayendo a ese 11%. Al tener menos utilidades, pero mantener estable nuestra inversión social, ese porcentaje se elevó. Pero no significa que no es, o sea, que el compromiso se redujo. Más bien, yo le diría que el 2020 fue uno de los años en los que más invertimos. De hecho, invertimos millones de dólares en el proyecto de Caja Solidaria Imperial,
Fue una idea, de hecho, que vino de nuestro CEO que dijo, nuestros clientes están cerrados, los bares estuvieron cerrados por muchos, muchos meses, los restaurantes también por mucho tiempo. Entonces, hagamos una caja de víveres, invitemos a otras empresas amigas a que se unan, armemos esas cajas con voluntariado 100% de empleados de FIFCO, así fue como lo hicimos, y vayamos a entregar esos alimentos a todos nuestros clientes que más lo necesitan, que están cerrados, y les dimos alimentos por 3 meses, que yo creo que fue pues una iniciativa muy poderosa y una muestra de que a pesar de que estábamos en tiempos de crisis, la estrategia de triple utilidad y la forma de operar de FIFCO se mantiene más relevante que nunca. Creemos que en este momento es cuando las empresas más bien tienen que sacar la casta y ver el largo plazo y entender además, Jeffrey, que no existe una empresa exitosa en una sociedad fracasada. Entonces, que somos las empresas también las más interesadas en que Costa Rica salga adelante y que todos podamos entonces florecer y buscar prosperidad. Claro, el reporte estaba lleno de ese tipo de iniciativas que de alguna u otra forma tuvieron que reinventarse un poco debido a la pandemia. Pero ¿cuáles considera de todas estas iniciativas, Gisela, que son las más importantes para esa sociedad que usted menciona? Sí, yo le diría que sin duda la caja solidaria fue la mayor inversión. Hicimos 36,000 cajas para impactar a 48,000 personas. Entonces, esa fue una iniciativa muy concreta, pero desde el inicio nos habíamos puesto la prioridad de que nuestros colaboradores eran lo más importante, proteger su salud y la de sus familias, y también tratar de preservar los empleos. Fue una prioridad muy importante del 2020. Adicionalmente a esto, la siguiente prioridad fueron nuestros clientes. Entonces, tomamos muchísimas acciones para ayudarlos, para ofrecerles apoyo en flexibilización de créditos, en capacitaciones, en acompañarlos, en enseñarles sobre los protocolos para apertura, en ponerles plataformas digitales como la Pulpe a la orden para que ellos pudieran seguir vendiendo, y la iniciativa Tico Jalatico de Imperial, que nos permitió potenciar, digamos, los negocios de pequeños emprendedores. Y adicional a eso, le podría mencionar como los principales proyectos. Uno, desde el primer momento contactamos a la Caja Costarricense del Seguro Social, le ofrecimos toldos, hidratación para todos los hospitales y clínicas del país. Y eso fue muy importante porque no sé si usted se acuerda, al inicio de la pandemia, la gente haciendo filas en los hospitales al sol y deshidratados. Fue el año en el que más hemos donado platos de comida de Nutrivida a estudiantes de primaria que estaban, digamos, sin recibir lecciones, pero también a asilos de ancianos, a hogares de niños. Estuvimos ayudando a la fuerza pública y al Ministerio de Seguridad también para hidratar a todas las personas que estaban trabajando para protegernos y por supuesto al hospital, al personal médico. Y de hecho FIFCO fue una de las primeras empresas también que donó equipos de testing para PCR, para saber si había casos de COVID que se pudieran aislar rápidamente. Trajimos el primer vuelo humanitario en donde un montón de ticos que estaban lastimosamente varados en otros países por cierre de fronteras pudieron regresar a Costa Rica. Trajimos más de 300 personas de Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Guatemala y Belice, que realmente fue muy importante. Y en general también en nuestros hoteles en Guanacaste implementamos una gran cantidad de proyectos de la mano con otras iniciativas como Reactivemos la Esperanza para llevar alimentos a las personas desempleadas del sector turismo, Juntos por Guanacaste, que fue un apoyo en alianza con ONGs para las personas que vivían en vulnerabilidad, y además en la comunidad de Brasilito, que es la más cercana a nosotros, donamos una estación policial, arreglamos el EVAIS, hicimos estudios técnicos para la nueva escuela, remodelamos el parque infantil, así que pues fue un año muy, 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 digamos, trabajado, con muchísima actividad de inversión social, porque como le decía, sentimos que FIFCO es una empresa que está aquí para el largo plazo, cumplimos ya más de 110 años de existir, y aunque estamos en pandemia y la situación es compleja, y creo que somos una de las empresas que más fue impactada durante la pandemia, de hecho,
Cuando nosotros vemos nuestros resultados económicos, perdimos casi un 40% de la rentabilidad de la compañía. Eso no es pequeño, ¿verdad? Es muy significativo. Sí seguíamos muy comprometidos y seguimos con nuestra estrategia de triple utilidad y con ser una empresa que puede demostrar que de la mano con ser exitoso económicamente, la empresa tiene que ser una empresa que genera valor ambiental y social al mismo tiempo. Claro. ¿Y qué enseñanzas deja ese momento difícil para la empresa, este tiempo de pandemia que no se acaba todavía, pero qué enseñanzas, cómo ha cambiado, digamos, la dinámica de la compañía esta situación? Sí, yo creo que nos ha cambiado para bien. Nos enseñó primero la importancia de cuidar la salud, ¿verdad? Y eso no solamente como empresa, sino a título personal. Nos enseñó la importancia de estar más cercanos que nunca a nuestros clientes y nos debemos a ellos. Y de hecho hemos trabajado en un modelo que está centrado en el cliente de transformación de FIFCO que se aceleró en el 2020. Adicionalmente fue un año de aprendizajes en cuanto al uso de la tecnología fundamental, ¿verdad? Iniciamos con plataformas de e-commerce y en general con el aprovechamiento de la tecnología al máximo, dado que estábamos además teletrabajando todos los puestos que se podían. Con más razón nos permitió potenciar la digitalización de la empresa y yo le diría más importante, nos permitió también evolucionar en nuestra cultura, digamos, corporativa, en la forma en la que nos relacionamos. Estamos más conscientes de que tenemos que estar cercanos a nuestros colaboradores, comunicarles oportunamente cuáles son las prioridades, cuál es el rumbo y potenciarlos a ellos como líderes, siendo definitivamente la razón de ser y la fuerza que mueve a la empresa son los empleados. Y yo le diría finalmente, vivir nuestro modelo de 3BL, de triple utilidad, es más relevante que nunca, es el gran aprendizaje. Los ciudadanos, y estoy seguro que usted está en ese grupo, esperan de las empresas cada vez más, no solamente quieren que les demos un buen producto, buena calidad y buen precio, eso es dado, eso es lo que de fijo se espera, pero esperan más, esperan que seamos una empresa que tenga menos impacto en el medio ambiente, que esté ayudando a las comunidades, que apoye el empoderamiento de las mujeres, la equidad, etcétera. Entonces, creo que fue un año para entender que el mundo giró y no va a regresar, que el tema de salud, nutrición son muy relevantes, que los patrones de consumo cambiaron y que nosotros tenemos que ajustarnos a esas nuevas realidades para seguir siendo competitivos y poder agregar valor. Así que han sido muchísimas aprendizajes, como todas las cosas negativas dejan muchas cosas positivas y nosotros esperamos poder estar trabajando duro, capitalizando en esos aprendizajes para ser una empresa que pueda generar más valor. Excelente. Y quería cerrar tal vez, Gisela, con algún consejo, recomendación para esos emprendimientos o pymes que quieren tener una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo podrían lograrlo sabiendo la gran experiencia que tienen ustedes en ese tipo de temas? Muchísimas gracias. Sí, un mensaje, independientemente si una persona que nos está escuchando tiene una empresa de 2 personas, 5 personas, siempre puede tener una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo se hace? Yo le diría que hay 5 pasos de oro para lograrlo. El primer paso es hable con sus públicos de interés. ¿Y a qué nos referimos? Pregúntele a sus clientes o a sus consumidores, a sus empleados, a sus proveedores, cuáles son las huellas que usted está generando como empresa, que aunque sea chiquitita, siempre todos tenemos. Es el consumo de agua, es que gastamos mucha electricidad, es que consumimos mucho papel, en fin, hacer ese mapeo con los públicos de interés de cuáles son las huellas y las expectativas que esos públicos tienen. Con base en esas huellas y en esas expectativas, trabaje con su gente, que como le digo, aunque sean 3 personas, reúnalos, compártales esta visión que quiere de ser una empresa más sostenible, que tenga más impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad en la que vivimos, y gánese digamos, ese involucramiento y esa motivación de los empleados. Tercer paso,
define objetivos, ojalá poquitos, 3, máximo 5, pero objetivos muy concretos de lo que usted puede alcanzar en el próximo año como empresa o en los próximos 3 años si lo quiere hacer con una visión de más largo plazo. Cuarto, hay que hacer un vínculo entre la remuneración de los colaboradores y estas metas, porque si no, el empleado responde a la forma en la que se remunera, y si solo se le remunera por alcanzar metas económicas, las metas sociales y ambientales van a quedar en segundo plano. Entonces, hay que vincular esas dos cosas y decirle, aunque sea un pequeño porcentaje, si usted cumple con estas metas ambientales y sociales, va a recibir una compensación por eso. Y el último paso, compártalo con la sociedad, comparta cuáles son sus metas y rinda cuentas, como lo tratamos de hacer nosotros, en una forma sencilla, lo más fácil para la empresa, pero sí ese compromiso de devolver a esos públicos qué salió bien, qué salió mal, es fundamental. Y después de atravesar ese ciclo, de pasar por ese ciclo, vuelva a iniciar, vuelva a consultar cuáles son esos nuevos expectativas, cuáles son las huellas, cómo han modificado, y vuelve a jugar la bolita, o sea, vuelve a empezar el proceso de consulta. Esa sería nuestra recomendación para cualquiera que quiera trabajar en sostenibilidad de una forma sencilla. Puede aprender muchísimo por internet, y nosotros también como empresa estamos a la orden para cualquier emprendedor o microempresario o empresario mediano o grande que quiera trabajar con nosotros, compartir mejores prácticas, estamos a la orden. Excelente. Solo para finalizar, este reporte se puede ver ¿me recuerda la dirección web? Perdón. www.fifco.com. Ahí pueden encontrar el reporte integrado a detalle por si quieren saber más de él. Y bueno, gracias Gisela por su tiempo y por acompañarnos hoy. Gracias a usted, Jeffrey. Estamos siempre a la orden, y ojalá que a través de este Facebook Live muchas empresas pequeñitas, medianas y grandes se emocionen, se motiven y empiecen a reportar qué están haciendo en sostenibilidad y cuáles son sus estrategias. Excelente, gracias. Y gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Que tengan muy buen día. Hasta luego.